Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a una sesión de nuestro curso básico de liturgia online. En este caso la sesión número 9, donde empezamos una temática distinta. Hasta ahora hemos hablado en estas últimas sesiones de los distintos elementos que forman parte de una celebración litúrgica. Ahora vamos a estudiar una realidad que es el año litúrgico. Podríamos titular esta sección El tiempo en la liturgia. El año litúrgico celebra los grandes acontecimientos de nuestra salvación. Podríamos comenzar, si os parece, leyendo un texto de Sacrosanctum Concilium, en concreto del número 102. En ese número, el primer párrafo que tenéis en pantalla nos habla del domingo y luego añade que en el círculo del año la Iglesia desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor, conmemorando así los misterios de la redención para que los fieles puedan ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Es decir, lo que cada domingo celebramos como un núcleo, como un centro, la muerte y resurrección del Señor, el misterio de Cristo, su misterio pascual, se despliega a lo largo de las celebraciones del año litúrgico para desarrollar toda su riqueza, de tal manera que a lo largo del año litúrgico nos vamos encontrando progresivamente con Cristo y nos llenamos de la gracia de la salvación. Bien. Comenzamos hablando, si os parece, del tiempo en la liturgia. La liturgia se realiza en un espacio, pero también se realiza en un tiempo. Las religiones primitivas tenían un tiempo sagrado distinto del tiempo profano. En el Antiguo Testamento hay también unos tiempos dedicados al culto a Dios, a las celebraciones litúrgicas. Unos tiempos que ya no dependen, como en los pueblos de alrededor de Israel, de las fiestas agrícolas, del paso de una estación a otra, de la siega, de la cosecha, etc. Las fiestas del pueblo de Israel, las celebraciones del pueblo de Israel, dependen de la historia de la salvación, son por tanto un tiempo histórico salvífico, lo que llamamos un kairos, un tiempo oportuno de la salvación. Lo que se conmemora en esa fiesta, lo que se hace presente y lo que se actualiza, porque el tiempo no es repetición del pasado, sino presencia del acontecimiento, es intervención de Dios que nos proyecta hacia el futuro. Lo que se conmemora, como digo, y se hace presente, son los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Eso es lo que se celebra. Y eso es lo que ha llegado a nosotros y lo que nosotros celebramos en la liturgia. En la liturgia nosotros celebramos ese gran acontecimiento que es el misterio pascual de Cristo en toda su riqueza, desplegando, pues, como si un diamante con infinitas facetas fuese, pues cada uno de esos aspectos, cada una de esas facetas. Esos hechos no se quedan en el pasado, se hacen presentes para que nosotros podamos acogerlos. La historia de la salvación llega hasta nosotros para que la salvación de Dios pueda ser acogida. Y esto se hace en las celebraciones de la liturgia, que están contenidas en una estructura que llamamos el año litúrgico. Año litúrgico es una expresión relativamente moderna dentro de la historia de la Iglesia. Es a partir del siglo XVI cuando al conjunto de las celebraciones se le llama año de la Iglesia. Ya en el siglo XIX se hablará de año cristiano y será el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei de 1947, que es el primero de los documentos del magisterio dedicado exclusivamente a la liturgia, en Mediator Dei, el Papa Pío XII hablará ya de año litúrgico. A partir de ahí, esa expresión ha quedado contenida en lo que sería el vocabulario de la Iglesia, junto a otras como misterio pascual y tantas otras.
Lo primero que nos preguntamos sobre el año litúrgico es ¿qué es? El año litúrgico es el tiempo durante el cual la Iglesia celebra el misterio de Cristo en toda su riqueza, desde su nacimiento hasta su última y definitiva venida. Qué duda cabe que el año litúrgico tiene un centro, y ese centro es, evidentemente, la Pascua. El año litúrgico va conmemorando los hechos históricos de nuestra salvación, pero no como un recuerdo del pasado, como hemos dicho, sino para actualizarlos y para que, por medio del Espíritu Santo, sean fuente de gracia. Juan Pablo II, en uno de sus documentos, precisamente hablando del 40º aniversario de Sacrosanctum Concilium, el documento conciliar sobre liturgia, afirma que el año litúrgico es un camino. Es el camino a través del cual la Iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo en toda su riqueza, podríamos decir nosotros, y lo revive con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del año litúrgico? El año litúrgico existe para que la existencia de los cristianos sea santificada, para transformar el tiempo en el que vivimos en tiempo de gracia y de salvación a través de las distintas celebraciones litúrgicas de los distintos tiempos que configuran el año litúrgico. Por eso, si hay una característica que sea clave en el año litúrgico, es la presencia salvadora del Señor, que nos santifica. El año litúrgico nos permite percibir, comprender y experimentar que Cristo está presente en nuestro tiempo, en el tiempo de la Iglesia, y que esa presencia exige la conversión y la fe, para que podamos reproducir en nuestras vidas aquello que celebramos. De tal manera que los distintos tiempos litúrgicos no son meros aniversarios, meras conmemoraciones de aquellos acontecimientos que sucedieron, sino verdadera presencia del Señor, eficaz para aquellos que lo celebran. Al celebrar el misterio de Cristo en el transcurso del año litúrgico, lo reconocemos presente en nuestra vida. Asimilamos su mensaje, asimilamos su vida, caminamos detrás de él y nos vamos configurando con él. Dicho esto, ya podemos entender que el año litúrgico tiene sobre todo una finalidad salvífica. Es un canal, un instrumento por el que llega hoy a nosotros la salvación que viene de Dios. Pero qué duda cabe que también tiene una finalidad catequética, porque nos va presentando progresivamente a lo largo del año los misterios de la salvación cumplidos en Cristo. Desde el Adviento, la Navidad, la Epifanía, la muerte, la resurrección, la ascensión, todos esos acontecimientos se van celebrando en un itinerario que también es un itinerario de formación, un itinerario catequético, y es el ambiente más adecuado para la pastoral de la Iglesia. Nosotros, en las distintas actividades de la Iglesia, por ejemplo en la propia catequesis, no podemos ignorar el año litúrgico, igual que no podemos ignorar la liturgia. Y el año litúrgico tiene un gran valor catequético y formativo. Pero claro, por encima de eso, tiene un valor, lógicamente, salvífico. En cada momento del año litúrgico, Dios nos otorga las gracias específicas de cada misterio que vivimos. En el Adviento, pues vamos a crecer en la esperanza. En la Cuaresma vamos a crecer en la conversión, aspectos que deberían llenar toda la vida del cristiano, pero que al celebrarlos en un momento concreto de forma especial, los revitalizamos de alguna manera y vamos profundizando. El año litúrgico no es un círculo. No volvemos al mismo sitio al que hemos empezado. El Adviento con el que comenzará el año litúrgico próximo, a final de 2021, no es el Adviento de 2020. El año litúrgico, más que un círculo, podría ser una espiral en la que vamos profundizando en ese misterio de Cristo. ¿Cómo se formó el año litúrgico? Pues mirad, el año litúrgico no es una realidad
que surge directamente y acabada al principio de la historia de la Iglesia. Al contrario, es una realidad que se va formando a lo largo de los siglos. En un primer momento, la única celebración litúrgica cristiana, lo veremos el próximo día, es el domingo. No había tiempo litúrgico, ni siquiera había Pascua anual. Rápidamente va a surgir un domingo al año donde se celebra de forma especial la muerte y resurrección de Jesucristo como gran acontecimiento. Y en torno a esa Pascua anual, igual que estaba la Pascua semanal, que es el domingo, surgirá un tiempo que la prolonga, el tiempo pascual, que ahora lo estamos viviendo, y luego para ayudar a los catecúmenos que se iban a bautizar en la Pascua y a los penitentes públicos que se iban a reconciliar de cara a la Pascua, surge la Cuaresma. Más adelante surgirá la Navidad, una fiesta que surge en Jerusalén, que coincide con el solsticio de invierno, el momento del cambio del invierno a la primavera, que nos permite ver un poco el simbolismo del sol de Jesucristo como sol de justicia que nace de lo alto, y así surgirá la fiesta de Navidad. Ya digo, no como un aniversario, como un acontecimiento. Navidad, Epifanía, y luego el último tiempo que nacerá en la historia de la Iglesia será el tiempo del Adviento, ya prácticamente en el siglo VII. Bien, ¿cuál es la estructura del año litúrgico? Pues mirad, en el año litúrgico nosotros tenemos que distinguir dos cosas. En primer lugar, los tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos giran en torno a la Pascua y en torno a Navidad. Y luego está el tiempo ordinario. Los distintos tiempos, centrados en torno al misterio de Cristo. Y luego tenemos el santoral, las celebraciones que tienen una fecha fija a lo largo del año y que celebran a la Virgen y a los santos. Digamos que son como dos ciclos que son independientes, pero también complementarios. Lógicamente entendemos que los tiempos litúrgicos son mucho más importantes que el santoral, como es natural. El misterio de Cristo está por encima del misterio de la Virgen y de los santos, que hacen referencia a él. Por eso ha habido muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia en el que ha habido que aligerar un poco la lista de los santos que se celebraban en el calendario para resaltar los tiempos litúrgicos. Y eso se hizo muy bien después del Concilio Vaticano II. Este ciclo temporal, o sea, los tiempos litúrgicos, gira, en primer lugar, en torno a la Pascua. La Pascua inicia con el miércoles de ceniza, continúa la Cuaresma, la Semana Santa, en el centro el Tríduo Pascual y se prolonga la alegría de la resurrección en el tiempo de Pascua durante 50 días hasta celebrar la Ascensión y Pentecostés. En torno a la Pascua tenemos, por tanto, la Cuaresma y el tiempo pascual. Ese es el primer núcleo y el más importante del año litúrgico. Luego tendríamos el ciclo de Navidad y Epifanía. La Navidad, el 25 de diciembre, se prepara con el Adviento, se celebra el 25 de diciembre, se prolonga en el tiempo de Navidad que culmina con la Epifanía. Dos ciclos, a los que se les añade el tiempo ordinario. Todos estos tiempos vamos a tener ocasión de presentarlos, aunque los conocemos bien, pero de presentarlos en futuras sesiones de nuestro curso. Con todo, no estaría de más hacer ahora pues una pequeña aproximación. Si empezamos por el ciclo de Pascua, tenemos la Cuaresma, como un tiempo de preparación, un tiempo que no tiene sentido en sí mismo, un camino de conversión que prepara la Pascua. Va desde el miércoles de ceniza hasta la misa vespertina de la Cena del Señor del Jueves Santo, exclusive. Luego tenemos el Tríduo Pascual, donde celebramos la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor, que sería el centro mismo del año litúrgico. Y en el tiempo de Pascua se prolonga la alegría de la resurrección hasta Pentecostés, donde conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. La celebración más importante de este ciclo
es el tríodo pascual que culmina en la vigilia pascual en la noche santa de la resurrección del Señor. Tendríamos luego el ciclo de Navidad y Epifanía, que comprende el tiempo de Adviento, preparación para la Navidad, pero también de alguna manera un tiempo que nos pone de cara a la segunda venida del Señor, un tiempo de 4 semanas, y el tiempo de Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesús, pero también de su manifestación, de su Epifanía, que culminaría con la fiesta de la Epifanía del Señor, propiamente dicha, la adoración de los magos, y el bautismo del Señor. Junto con esto, pues tenemos el tiempo ordinario, donde vamos profundizando en el misterio pascual de Cristo a través de la celebración, sobre todo de cada domingo, guiados por la palabra de Dios. Es el tiempo más largo, que está dividido en dos, entre Navidad y Cuaresma, una parte más pequeñita de 7 o 8 semanas, y entre Pentecostés y el Adviento del año litúrgico siguiente, desde la semana novena del tiempo ordinario más o menos hasta la semana 34. Bien, el tema de las fechas es importante porque el año litúrgico se fija a partir de un calendario que no es el nuestro, que no es nuestro calendario solar, sino el calendario judío, que es un calendario lunar, donde todos los meses tienen 30 días y donde cada día 14 es luna llena, ¿vale? Bien, lo digo porque la fecha de la Pascua es el domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Eso en el calendario lunar es un día fijo, el 14 del mes de Nisán era para los judíos la fecha de la Pascua. Nosotros, ya digo, al tener un calendario solar donde no todos los meses tienen los mismos días, no siempre la Pascua cae en el mismo día. De hecho, oscila entre los meses de marzo y abril, puede caer más alta o más baja. Pero ya digo, la Pascua es el domingo posterior a la primera luna llena de primavera. A partir de la Pascua, pues ya se fijan los demás tiempos litúrgicos, el ciclo de Cuaresma y de Pascua. El ciclo de Navidad, como depende de una fecha fija, que es el 25 de diciembre, el día de la Navidad, pues digamos que está más establecido. Hay, por tanto, dentro del año litúrgico, fiestas movibles, como puede ser el miércoles de ceniza, toda la Semana Santa, la Ascensión, Pentecostés, el Corpus, la Trinidad, la fiesta de Cristo Rey, que dependen de la fiesta de la Pascua, y fechas que nunca cambian, por ejemplo, la Navidad el 25 de diciembre y las celebraciones de los santos que forman parte del calendario. Hablemos ahora de la palabra de Dios, porque en el año litúrgico la palabra de Dios es enormemente importante. La proclamación de la palabra, disculpad, se distribuye a lo largo del año litúrgico. El año litúrgico nos ofrece una presentación fantástica del misterio de Cristo y una proclamación extraordinaria de la palabra de Dios con una gran pedagogía a través de los distintos tiempos, a través de las distintas celebraciones, ¿verdad? Habrá veces que la Iglesia nos proponga, por ejemplo, en el tiempo ordinario, una lectura continua o semicontinua. Por ejemplo, en el tiempo ordinario vamos leyendo los domingos la vida pública de Jesús en los evangelios de Mateo en el ciclo A, Marcos en el ciclo B, Lucas en el ciclo C. Y también los días de diario del tiempo ordinario se nos ofrecen lecturas continuas o semicontinuas, es decir, saltando pequeños trozos de libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Habrá otras veces, para los tiempos fuertes sobre todo, donde se elijan lecturas temáticas, pues lecturas que nos hablen de los temas del Adviento, de la Cuaresma, de la Pascua, ¿verdad? Y se nos propondrán algunos libros y algunos pasajes como apropiados para esos tiempos litúrgicos. En ese sentido, la Iglesia tiene una gran sabiduría al presentarnos de esa manera la palabra de Dios en el contexto de la liturgia. Ya hablamos de esto en su momento, y cuando a partir de dentro de 2 sesiones hablemos de los tiempos litúrgicos, insistiremos en qué acentos tiene la palabra de Dios en cada uno de ellos. Bien,
¿Qué podemos hacer para profundizar un poquito en lo que es el año litúrgico? Pues yo os propongo, volviendo a viejas tradiciones en nuestro curso, leer unos números del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hacen una fantástica presentación del año litúrgico. En concreto, los números 1168 a 1173 del Catecismo. Hecha esta presentación rápida del año litúrgico, ¿qué es lo que nos queda por delante? Estudiar la primera realidad del año litúrgico, que es el domingo, y luego ir viendo los distintos tiempos que lo forman. Obviamente son temas muy conocidos, no vamos a profundizar tampoco demasiado, pero conviene recordarlos y tener algunas claves que quizá en un momento dado se nos escapan. Espero que os esté ayudando este curso, espero que sigamos juntos hasta el final y nos veremos ya sin ninguna interrupción después del parón de Semana Santa y de las fiestas de primavera, que nos sigamos viendo hasta el final. Un saludo y feliz semana.